Yo me gradué con 10 sobresaliente. Para poder entender cómo se calcula la deuda pública, debemos empezar comprendiendo qué es la deuda pública y en qué consiste la misma. Entonces, la deuda pública o deuda soberana, que también se la conoce con ese nombre, es el conjunto, valga la redundancia, de deudas que tiene un país con otro país o un país con una organización, es decir, un país subdesarrollado con un país desarrollado y un país subdesarrollado con una organización mundial. De estas organizaciones mundiales que digo que se dedican al préstamo de dinero, tienen como objetivo generar bienestar ciudadano. Es por eso que ellas se dedican a prestar dinero en grandes cantidades. ¿Para qué? Para que los países puedan cumplir ese cometido. Entonces, ¿en qué consiste la deuda pública? La deuda pública en sí consiste en ¿qué? En satisfacer las necesidades de financiamiento del gobierno federal. ¿Por qué del gobierno federal? Porque el gobierno federal de cada país es el que se dedica a realizar planes y metas anuales para poder generar bienestar ciudadano. Entonces, la deuda pública en sí también tiene como objetivo generar bienestar ciudadano. Aunque claro que cabe recalcar que poco a poco, si se va aumentando la deuda, existen bastantes deslices que pueden ocasionar más bien no bienestar, sino malestar. Pero que en sí, en base o el punto partida de la deuda pública es generar bienestar ciudadano. Es importante también mencionar que existen tipos de deuda y es aquí donde nos confundimos un poco, que a veces entendemos que la deuda pública se llama deuda externa o deuda interna y no es así, se llama deuda pública o deuda soberana. Esos son los dos nombres que tiene. En cambio, si hablamos de tipos de deuda, entendemos que existe la externa y la interna. Entonces, la externa es la que nosotros estamos hablando. La externa es la que contrae el gobierno extranjero generalmente. Es lo que estábamos hablando, que un país con otro país. Y la deuda interna, que también es la que existe en el país, es la que contrae un gobierno local con otro gobierno local, o simplemente un gobierno local con una organización, que también tiene como finalidad, como ya lo había mencionado, generar el bienestar ciudadano. La única finalidad de la deuda pública o deuda interna o externa o cualquier tipo de deuda es solventar gastos que tengan por sí generar bienestar. El PIB. El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado de tiempo. También se lo denomina Producto Interno Bruto. Si se suma el valor de todos los bienes, servicios e inversiones que se producen en un país durante un año, se obtiene el Producto Interno Bruto o PIB. Producto se refiere a un valor agregado. Interno se refiere a qué es la producción dentro de las fronteras de una economía. Y bruto se refiere a que no se contabiliza ni la variación de inversiones ni las depreciaciones o apreciaciones de capital. Este es una forma de medir el crecimiento económico de un país, ya que es uno de los indicadores económicos dentro del mismo. Y también es la magnitud que se utiliza para determinar la producción nacional. Son todos los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de una economía, tanto de factores nacionales como por recursos extranjeros. ¿Por qué es importante que crezca el PIB? El crecimiento del PIB es muy importante debido a que este indica la competitividad de las empresas. Si la producción de las empresas no crece a un ritmo mayor, significa que no se está invirtiendo en la creación de nuevas empresas y por lo tanto la generación de empleos tampoco crece al ritmo deseado. Si el PIB crece por debajo de la inflación, significa que los aumentos salariales tenderán a ser menores que la misma. También, un crecimiento del PIB representa mayores ingresos para el gobierno a través de impuestos. Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. Se calcula la relación deuda pública-PIB según el nuevo método de cálculo.
Para entender la nueva metodología de cálculo que está vigente desde junio del 2019, debemos saber para qué se empleó. Primeramente, se actualizó con el objetivo de alargar el perfil de vencimiento del pago de las deudas, y así quitar la presión del corto plazo que tienen las finanzas públicas. Como sabemos, la deuda en el Ecuador subió excesivamente durante los últimos años, por lo que hay que pagar una mayor cantidad cada año. Esto hizo que el país asumiera una nueva metodología de cálculo total de la deuda pública, que consta en incluir pasivos como deuda externa e interna. Explicación comparativa de la clasificación de deuda externa e interna. Como podemos observar en la metodología anterior, la deuda externa comprendía organismos internacionales, préstamos con gobiernos, bonos internacionales, créditos con proveedores, mientras que en la deuda interna solo comprendía 2 puntos: bonos del Estado emitidos en el mercado nacional y convenios del gobierno central con entidades públicas. En cambio, para la metodología nueva, se incrementó algunos de los pasivos que no eran considerados parte de la deuda. Como por ejemplo, en la deuda externa se incrementó en los préstamos externos con organismos internacionales, bancos, gobiernos y proveedores. En títulos de deuda se incrementó los bonos emitidos en mercados internacionales. Otras cuentas por pagar se incrementó pasivos por derechos contractuales intangibles y ventas anticipadas petroleras, además de los derechos especiales de giro. Asimismo, para la deuda interna se incrementaron algunos como son en los préstamos internos con el Banco de Desarrollo del Ecuador y resto sector residente. En títulos de deuda se incrementó los bonos emitidos en mercado nacional tanto con tenedores privados y tenedores públicos. Y finalmente, en otras cuentas por pagar, se incrementó lo que son obligaciones no pagadas y registradas en presupuestos clausurados y con la seguridad social. En este nuevo método, como podemos ver, se incluyen pasivos que no eran reconocidos como deuda, esto para transparentar las deudas, asumiendo la nueva metodología que fue recomendada por el Fondo Monetario Internacional, el cual incorpora otros conceptos de deuda que no se consideraban deuda hace poco, pero no por eso no existían. Por lo que, al incluir estos pasivos a largo plazo, la deuda pública se incrementó, pues según el cálculo Deuda PIB del 2021, refleja un 5% más de deuda en comparación con el método anterior. Se utilizará para establecer el monto y verificar el límite de endeudamiento público establecido en la normativa. Se deberá utilizar el indicador Deuda PIB del sector público total agregado para el periodo 2018-2021, el cual se utilizará para alcanzar el límite de endeudamiento establecido en las reglas macrofiscales, por lo que no regirá el límite de endeudamiento público del 40% del PIB. ¡Ya que chucha! Hoy les enseñaré la fórmula para poder calcular la relación entre la deuda pública y el PIB. Vamos allá. Bueno, antes de ir a la fórmula de relación de la deuda pública y el PIB, hay que hacer el cálculo para el saldo total de la deuda pública, el cual es la suma del saldo de la deuda externa más la suma del saldo de la deuda interna, lo cual nos dará el saldo total de la deuda pública. La fórmula de la deuda pública en relación con el PIB es la siguiente: es el total de saldo de la deuda pública dividido por el PIB. Igual nos va a dar la relación en porcentaje. A continuación les daré un ejemplo, que será explicado en el Excel. Bien, como ya he dicho antes, aquí están las dos fórmulas establecidas, las cuales para sacar el saldo total de la deuda pública es la suma del saldo de la deuda externa más el saldo de la deuda interna. Y tenemos el total del saldo de la deuda pública. Además, vemos la siguiente fórmula que nos dice, para sacar la relación entre la deuda pública y el PIB, debemos dividir el saldo de la deuda pública dividido para el PIB, y ahí tenemos un 63,37% en relación, lo cual nos dice que la relación entre la deuda pública y el PIB dependen entre ellas mismas. Vaya, eso explica muchas cosas. En conclusión, como ya se mencionó, el PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado.
de tal manera que la forma en la que se mide su crecimiento es de gran importancia, ya que es uno de los indicadores económicos que se utiliza para determinar la producción nacional. La relación entre la deuda y el PIB, que también es conocida como ratio deuda sobre PIB, es el cociente entre la deuda pública de un país y su Producto Interno Bruto. Una baja relación entre deuda y PIB indica una economía que produce y vende bienes y servicios suficientes para pagar sus deudas sin incurrir en más deuda. Además, también se debe recalcar que el crecimiento del PIB demuestra los mayores ingresos para el gobierno a través de impuestos. Finalmente, sobre el nuevo método para el cálculo de la deuda sobre PIB, la cual se actualizó con el objetivo de quitar la presión del corto plazo que tenían las finanzas públicas, es una metodología muy importante. El nuevo método se añade los pasivos, los cuales no eran reconocidos como una deuda. Por ende, a través de este método se puede aclarar todas las deudas que no eran reconocidas, lo que ocurría anteriormente en el antiguo método de cálculo. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.